Saludos mis greñudos. Aquí estamos en el programa número 4 de Psicología y más, con los pelos en la mano. Ahora estamos para tocar un tema importante que es el tema de las sectas. Pero primero vamos a presentarnos. Comenzamos contigo, Miriam. Psicóloga Miriam Castañeda, especialista en terapia de hipnosis y con enfoque sistémico. Yo también, igual que Miriam, también soy psicólogo. Mi nombre es Mario López. También soy terapeuta de hipnosis. Y espero que nos acompañen en este programa y que se la pasen a gusto y adquieran otros conocimientos acerca de esta temática importante que son las sectas. Un tema escabroso para muchas personas, pero muy interesante. Así es. Escabroso por lo que implica la operación de las sectas, hasta dónde pueden llegar las sectas. Pero para eso ya sabemos que siempre tenemos que saber primero qué saben los greñudos. Para en base a eso ya sabemos lo que sabe la gente y vamos a las entrevistas. Vamos a aclarar y a darles una peinadita al ratito en base a lo que sabemos y que hemos investigado o que hemos estado en contacto con lo de las sectas. Pues vamos a ver las entrevistas. Saludos mis greñudos, aquí estamos en el Templo del Santo Santiago, en el municipio de Tonalá. Venimos a hacer las preguntas para el programa número 4, que va a ser acerca de qué son las sectas, las cosas positivas de las sectas y qué cosas negativas pueden tener las sectas. Y pues vamos a hacer las preguntas. Bueno, yo por referencia tengo de sectas son aquellas personas que tienen hacia una religión, hacia algo que creen. Puede ser, como le digo, o sea, puede ser de religión, puede ser de alguna mafia. Pues como gente, pues que grupos que alían más grupos de gente, pues que le meten ideas de cosas así como diabólicas, esas cosas, pues puede ser, ¿verdad? Depende, porque yo siempre he sabido que una secta no es buena, porque siempre van encaminados como fanatismo. Para mí una secta es fanatismo y para mí no tienen cosas buenas. Si es por medio de religión, pudiera ser que sea un beneficio para ciertas personas. Por ejemplo, a veces es como beneficencia. Por ejemplo, tú te incorporas a una secta, es beneficencia sacar algún provecho de ahí. Puede ser hasta el narcotráfico. Puede ser por ejemplo, en religión puede ser que te puedas acercar a Dios, por decirlo así. Por ejemplo, en religión, quieres acercarte a Dios, pero no sabes si es el buen camino o no, la verdad. Entonces, probablemente sí le funciona a esa persona que se quiera acercar a eso. Pues todo fin de cualquier grupo o religión que entren, yo pienso que cualquier fin, la intención siempre es buena, pero pues a veces no va con la naturaleza realmente o con la ideología que yo tengo, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo en Jesucristo como único maestro y salvador, pues, y que nos vino aquí en la tierra a enseñar 2 mandamientos: amar y servir a los demás. Bueno, de lo que yo tengo entendido, por lo mismo que la gente se vuelve fanática en la mayoría de las sectas, no tienen voz propia, no tienen criterio propio. Para mí eso es lo negativo, que llegan a un cierto punto, que como es el fanatismo, llega a un cierto punto de que no toman sus ideas, sino la de la guía, del líder. Y ahí ya no, porque ya no tienes voz propia, ya no tienes ideas. Eso es para mí. ¿Qué está pasando a veces con las muchachitas que con engaños las atraen? Probablemente un grupo de esos
con engaños las atraen, y ya cuando no se acuerdan, se las llevan para prostituirlas o qué sé yo. Entonces, es lo que puede hacer un daño también hacia las niñas. ¿Y cuántos casos no han pasado sobre eso? Últimamente, cuántas niñas no se han perdido de edad de 10, 12 años? Se las llevan con engaños, que les van a pagar, no sé, cierto dinero, y las prostituyen. Y sacan provecho de esas criaturas, de esos niños. Muchas de las veces, me imagino que es lo mismo de lo que de una parte de lo que tú me preguntas, ¿verdad? Probablemente, como te digo, hay muchas, pero muchas de una forma o de otra, sacan beneficio de la humanidad, desgraciadamente. Lo más negativo, pues así pues, que no le dicen la verdad a la gente, pues, abusan de la gente, pues, del ignorante, abusan del que, pues simplemente así del ignorante, del pobre, abusan de la confianza de la gente, de la que la gente les da, pues, porque la gente le entrega toda su confianza por creer, la gente por creer en algo, le entrega toda la confianza a alguien que alguien les dijo que les dio una esperanza, porque a veces andan tristes o así, y esa persona a veces les da esperanza, o a veces andan de baja autoestima, y cualquier persona, cualquier secta los jala, pues, y pues son susceptibles a caer en ese tipo de cosas. Bueno, Miriam, la verdad, muchísimas gracias a las personas que nos contestaron las preguntas. Primero, como que se sacaban un poquito de onda acerca de la temática. Sí, como siempre, va a haber quien no quiera responder las preguntas, pero de igual manera tenemos quien nos hace el gran favor de llenar estas entrevistas. Y la verdad, estuvimos un ratito en Tonalá, nos la pasamos a gusto y nos respondieron las personas. Más o menos las personas nos explicaban un poco acerca de lo que sabían de la secta. Recuerdo que el señor nos decía primero que no sabía nada, y al final terminó hasta expandiéndose mucho, pues. Sí es una palabra como que generalmente muchas personas han escuchado. Sí, la mayoría identifican a las sectas con grupos religiosos. Incluso el señor que nos contestó, el primero de la entrevista, habló algo acerca de que eran satánicas o diabólicas. Sí. Y lo enfocaban sobre todo mucho o totalmente a lo negativo. Adscrito a lo negativo y a lo religioso. Sí. Y ahorita vamos a ver que no solamente es en cuanto a lo religioso, pero más o menos sí nos contestaban algunas cosas, pero era como que realmente lo encasillaban totalmente en cosas religiosas. Y negativo, pues. Bueno, vamos a comenzar dando primero de qué palabras proviene la palabra secta. Para definir lo que es una secta, sí. Hay dos vocablos del latín de donde posiblemente proviene la raíz etimológica. Uno es sequi, que significa seguir, sí, y el otro es secare, que significa cortar o cegar. En ambos casos es como una separación, pues, lo que trata de decir la palabra. Hay un poco de confusión, pero ambos casos de la palabra, ambos términos, se enfocan a que es como cierto corte o separación de algo. A partir de que nació ese término secta, al principio no era considerado como algo negativo. Era como que secta era como para ir diferenciando un culto que tenía cierto grupo de personas. Entonces ellos eran como los de secta tal, secta esta, y cada uno tenía como su secta, su culto o comunidad. Sí, como una sección también de algo. Como para ir diferenciándose de algo, así como que, como puede ser como los apellidos que te apellidabas al principio de acuerdo al del monte, eran las personas que vienen del monte. Entonces esta fue también otra manera, pero de ir agrupando a las personas.
Entonces, así como de los apellidos, también fue como irlos agrupando en cuanto a sus cultos, en cuanto a sus costumbres que tenían las personas. Y empezó a surgir el término de secta. Pero ¿qué pasa? Que después estas organizaciones se van haciendo cada vez más grandes y van agrupando mayor cantidad de personas. Entonces empezaba a surgir que ya no les gustaba o tenían un discernimiento acerca de esa ideología. Las creencias, ideologías, y se separaban. Entonces, de manera peyorativa o despectiva, cuando alguien se iba de su secta o de su nueva religión, era como que ellos formaban su secta. Sí, entonces sí se les empezó a dar una connotación negativa. Se les empezó a marcar, digamos, de alguna manera, a discriminar también y llamarles secta ya con esa connotación negativa. Entonces pasa de que ya empiezan a haber más organizaciones, ciertas organizaciones pequeñas. Entonces ya el término de que les decían secta, eran hasta perseguidos estas personas por el hecho de ser de ser minoría, pues. Sí, de un grupo minoritario o de un grupo rechazado. Sí. Entonces ahí es, Miriam, cuando ya en tiempos como más cercanos, más contemporáneos, empieza a surgir, a llamarles a este tipo de grupos minoritarios, se les empieza a llamar como religiones modernas, nuevos movimientos religiosos a estos grupos de personas. O se empieza como a encaminar a que se les deje de llamar negativamente sectas y que ya sean como grupos minoritarios de religiosos, pues. Sí, incluso ya más adelante, hoy en día ya se sugiere incluso que no se llame secta o que no se le dé una connotación negativa a la secta. Si vamos a hablar de algo negativo, decirle secta destructiva. Sí, definirla como secta destructiva. Esto para que no se preste a la estigmatización, a la discriminación, a la etiquetación también. Acá nosotros en los videos le ponemos secta porque realmente muchas personas no saben que se debe diferenciar de secta a secta destructiva. Entonces nosotros en el video tenemos como el término de secta porque va a ser como las personas van a buscar este material, pues. Entonces aquí nosotros les aclaramos desde un principio que este tipo de organizaciones que son negativas para la persona, llegan a causarle daño, se llamarían sectas destructivas. Entonces, es el tema. ¿Qué es el tema? Sectas destructivas. Entonces empezamos a ver, Miriam, con esto cómo va evolucionando los términos. Así es. Entonces, esto es más que nada todo lo que tiene que ver con los vocablos, de dónde surge, cómo se fue utilizando a través del tiempo la palabra y llegó a ya utilizar ese término de secta y secta destructiva. Principalmente para que no haya confusiones, pues de este momento le vamos a llamar secta destructiva, sí, a las que nos vamos a referir. Entonces, Miriam, para esto vamos a identificar 10 puntos para ir diferenciando o para ir conceptualizando lo que es una secta destructiva. Una secta destructiva. El punto número sería... El punto número 1 para identificar una secta destructiva es que estas sectas prometen llenar alguna necesidad. Esto puede ser una necesidad económica, una necesidad emocional, de poder político, de desarrollo laboral o espiritual también. Sí. Algunas también pueden ir encaminadas a la salud física, a la estética. Entonces es como que toda secta destructiva o toda agrupación te promete un beneficio. Sí, ahora que hablas de lo físico, hoy está muy de moda, incluso en algunos gimnasios, se vuelve todo un ritual. Sí. El querer la belleza estética. De hecho, este tema me lo habían comentado, pues eso se nos ocurrió en el equipo, pues,
llevarlo a cabo, porque de hecho en cuanto a esta parte de los gimnasios, yo supe de un caso de, la plumita. Yo supe de un caso de una persona que fue jalada a una especie de secta en el mismo gimnasio. O sea, lo que decían las personas que vimos las entrevistas siempre lo encaminaban al aspecto religioso. Y nos damos cuenta que viene siendo como que siempre lleva una promesa de desarrollo en alguna área económica, como los puntos que acabas de decir. Entonces, esta chica que estuvo en este gimnasio, pues resulta que cambió totalmente su manera de pensar, y algunos puntos que vamos a ir viendo más adelante, que la chica realmente sí fue un cambio tremendo. Y este tema como que se nos acercó de esta manera y dijimos, pues vamos a checarlo, pues nos encomendamos a desarrollarlo, pues. El segundo punto, Miriam, para identificar lo que es una secta destructiva, es que estos grupos siempre te piden la secrecía. Así es, guardar el secreto. Entonces, no tienes que decir sus prácticas, no tienes que decir a otras personas sus rituales, y tiene que permanecer todo en secrecía, tiene que ser un secreto bien guardado. Sí, pues esto es porque no quieren que algunas personas que puedan criticar o preguntarse para qué es la secta, lo descubran y les echen abajo su organización o su manera de operar. Sí. Estas sectas, Miriam, cuando empiezan a esta parte de el secreto, para guardarlo, llegan a utilizar ciertas maneras para tener a las personas como agarradas, tenerlas como una especie, como tener algo de ellos, para tenerlos amenazados de que nosotros somos una comunidad cerrada, que buscamos el desarrollo tuyo, de nosotros en comunidad. Entonces, para que tú no digas lo que sucede aquí, tienes que darnos algo de ti. Sí, es como si en realidad nos tienes confianza, danos algo para que nos demuestres que existe esa confianza. Sí. Dentro de estas cosas que llegan a pedir, información que ellos después podrían utilizar en tu contra. Información privada tuya y de tu familia, pues. En algunos casos llega a ser directamente dinero lo que se le llega a pedir a las personas. Entonces, información privada que se les llega a pedir. Algunas sectas, cuando tú ya estás más metido en esta parte, es como que te voy a ir enseñando el gurú o el encargado de esta religión, o los encargados ya directos, porque vamos a ver ahorita cómo se organizan estos grupos. Llegan a pedir inclusive algunas fotos, videos o algunas cosas comprometedoras de que te vamos a dar esta información para que tú ya seas privilegiado del grupo, pero tienes que darnos algo a cambio. Pueden ser los datos de tu tarjeta de crédito, pueden ser fotos, llegan a pedir fotos, videos comprometedores de las personas, y de esa manera para que no te salgas de ahí, pues. Sí. Otro punto para identificar a las sectas destructivas es que tienen postulados indiscutibles. No puedes discutirle al líder los postulados de su grupo, pues. Su ideología. Su ideología. O sea, realmente es como que esto creemos nosotros aquí y tú tienes que creer. Y de alguna manera van acosando, de alguna manera te pueden decir de que en ese momento guardan silencio, pero muchas veces te ponen a alguien muy cercano a ti para que vaya vigilando tu desarrollo. Vamos a llamarla así, que es como que van vigilando tu desarrollo, para que te vayas encaminando más a la ideología de este grupo. Te van guiando, o dicho de otra manera, te van acorralando. Te van acorralando. Entonces, esa parte sería de que si tú no crees esos postulados básicos que ellos tienen, o sea, realmente ya no formas parte de, no tienes cabida, porque son postulados netamente cuadrados, que es como que o crees en esto o ya se terminó tu estancia aquí, pues. Entonces, de alguna manera, en los primeros momentos
de entrar a una secta es como que es más fácil salir. Hay personas que asisten a estos grupos y realmente no va con sus, desde un principio no va con su manera de pensar y enseguida salen de esos grupos. Entonces es esta parte en cuanto a este punto. Otro de los puntos que tienen estos grupos es que no hay ni una pizca de democracia. O sea, es una estructura piramidal, mira. Así es, tienen que ir de acuerdo con los postulados y con el líder. Sí. El líder tiene un poder absoluto, entonces no existe aquí la democracia. Lo que dice el líder y luego los que están abajo de él, como en grados, no se discute, no se vota, no hay democracia. Sí. Estos grupos siempre tienen como un líder, o sea, realmente un líder marcado. Es cierto que van saliendo a veces gurús y eso, pero hay como que un líder. Un líder claramente identificado que en algunas de estas sectas destructivas incluso lo ven como una deidad. Sí. Le dan un grado ya divino. Sí, de alguna manera es como que él es el comienzo de aquello. Y tiene como algunos poderes divinos, podemos decirlo de alguna manera, como que le llegan ciertos pensamientos, cierto contacto con algunos seres, no sé, o de alguna manera, en un grupo, supongamos que de ejercicio de un gimnasio, o sea, el tipo que realmente conoce todo de los ejercicios y él está correcto siempre en cómo vas a ir saliendo adelante, qué comida, entonces tú siendo parte de ese grupo, tú no le puedes discutir si él te dice estas comidas, si él te dice dejar de comer tantos días, si él te dice tomar ciertas pastillas, es como que la ley del grupo. En un grupo de desarrollo humano, esta persona tiene como la creencia de que siguiendo sus pasos, como él los tiene planteados, supongamos tiene 6 pasos, vas a llegar. Desarrollo. Entonces tú no puedes discutirlo y esta persona lo que dice es ley. El siguiente punto, Miriam. El siguiente es los miembros de esta secta destructiva van consiguiendo rangos o grados. Sí. Aquí pues como lo decía Mario, es piramidal y se van ayudando el líder se ayuda de estas personas que van consiguiendo grados. También aquí estos grados los utilizan para que la persona se meta más en lo que es esta secta. Como tiene que organizar también la persona que ya adquiere un cierto rango, pues no le queda tiempo para más que la secta. Sí, estamos hablando de que Miriam aquí ya empieza a ver como a delegar un poco el líder porque la secta ya ha crecido más. Entonces ya viene la necesidad de irle enseñando a otros para que vayan teniendo mayores fieles en caso de que la secta quiere crecer. Una secta generalmente es como, se empiezan a ver entre ellos mismos como un grupo de élite. Como que nosotros somos hasta bendecidos por habernos encontrado, somos como un grupo, la neta del planeta, como dicen ahorita los jóvenes, somos que nosotros ya somos un grupo netamente cerrado y tú necesitamos también crecer porque necesitan más personas conocer lo que somos nosotros y crecer porque nosotros estamos creciendo, entonces vamos a invitar a más gente a que crezca, sin saber realmente los intereses que tiene el líder, que vendría siendo como que puede ser una persona que realmente tenga problemas emocionales, o puede ser alguien que realmente lo haga con la idea de sacar algún beneficio de las personas mediante la extorsión. Muchas veces nos damos cuenta investigando esta parte de las sectas que muchísimas veces son más bien gente fanática, la que la realiza, pues llegan a notar que sí sacan beneficios, pero generalmente es gente muy fanática, pues. Que se lo creen, lo que están predicando. Sí, esa parte de creerse lo que están predicando es lo que hace que convenzan a las masas o a las personas de la manera que lo hacen. Otro punto, Miriam, que vamos a explicar y que lo comprendes tú muy bien, vendría siendo el alienamiento. Sí, aquí las personas de tanto que se meten en esta secta con la ideología, con los postulados, el poder que le dan al líder, llegan a perder su esencia.
Esto es el alienamiento, el perder su esencia, el que ya no eres dueño de ti mismo. Sí. O sea, llega un momento que ya no se diferencian de sí mismos, de su persona y del grupo. O sea, yo soy el grupo. Sí. Mi manera de pensar es el grupo. O sea, ya no hay una diferenciación, alienamiento, o sea, ya no hay esa división en cuanto a que yo soy una persona como psicólogo y soy una persona fuera de la psicología. Soy una persona en el grupo y pero tengo mi esencia, ¿no? Ahí ya estás enajenado. Ya se pierde la diferencia, o sea, ya llega un momento que ya no hay una diferenciación, ya realmente es como que el grupo vivo para el grupo vive para mí y yo vivo para el grupo. Entonces, y también por esta cuestión muchas personas piensan que solo personas ignorantes o poco inteligentes son las que son captadas por estas sectas destructivas, pero no es así. Vemos que también hay personas muy inteligentes que de alguna manera las convencen para entrar a estas sectas destructivas. De hecho, viendo algunos videos en YouTube te dabas cuenta pues que había personas muy muy inteligentes que habían logrado ser cooptadas por estas organizaciones, y ellos, cuando llegaba un momento que despertaban, las personas que habían salido de esas sectas decían: es que me parece increíble cómo yo, siendo tan inteligente, teniendo este coeficiente intelectual, pude haber llegado a creer las cosas que me hizo esta persona y a llegar a estar tan metido y a ser como una especie de esclavo mental de esta parte. Entonces, el alienamiento no ocurre como comúnmente piensa la gente, con personas tontas y de la noche a la mañana. Es algo gradual. Entonces, el alienamiento se viene a dar así, que empiezas a convencerte poco a poco hasta que llega un momento que eso ya eres parte tú de eso. Metido completamente en esta secta o en alguna ideología. Sí, entonces ya es como que estás muy metido, como le llaman comúnmente, como se escucha, el lavado de cerebro. Otra de las características de estas sectas destructivas es que inician muchas con objetivos nobles. Sí. Te pueden plantear objetivos nobles, como ya lo veíamos, también de desarrollo, económico, ayuda, pero al final esto se va degradando. Sí. Es que lo que pasa aquí, Miriam, es que llega un momento que el tener poder sobre las personas es una auténtica obligación. Entonces pasa aquí, que ya es uno de los puntos de lo de las sectas. Muchas veces, en algunas también, que nos hemos dado cuenta en investigaciones o chocado con ellas, que algunas es como tener un poder económico sobre las personas. Pero no hay nada más placentero para este tipo de personajes enajenados con esta parte de ser líderes de estas organizaciones, que es el poder, que inclusive llega a ser mayor que tener el poder económico. El poder sobre las personas, el poder sobre que ellos logran que las personas hagan lo que quieren. El robarle la voluntad a otra persona, no hay mayor placer para este tipo de personas que robarles esta parte de la voluntad. Y la última característica, miren, que es como de las más extremas, vendría siendo el hecho de que ya empiezan como, vamos a poner como que en lo light, empiezan como a vestirse, a ponerse algunos aditamentos en sus ropas, algunos distintivos, sí, para irse diferenciando. Vemos siendo que es como de lo más light. Sí, porque no nos debemos de confundir. También hay muchos grupos, escuelas que usan uniformes, que no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Pero incluso, como decía Mario, lo más extremo sería que en algunas incluso los pueden hasta marcar. Sí. Algún tatuaje, algún distintivo que les llegan a poner. No se hacen todas, pero hay algunas extremas que sí lo llegan a hacer también esto. Algunas cosas más extremas también a veces son quemaduras o heridas, las que se hacen como para comprobar que están más adheridos a esta secta. Entonces como que yo ya me siento bien, me siento como que ya parte de esto, porque tengo esta marca. Que hasta unen su sangre, como decías, alguna marca, alguna herida, algún hierro, algún tatuaje. Lo que tratan es esta parte sectaria de dividirse y empezar a mostrar que yo soy parte de.
Sí. Alguna vez puede ser alguna especie de estrella aquí, no queremos como decir exactamente porque cada grupo tiene como esas diferenciaciones. Cada secta de estas destructivas a veces llega a ser algún tipo de detalle, algún tipo de arete, y hablamos que en algunas ya llega a ser tan extremo que son quemaduras o algún tipo de estas cosas, pues. Entonces, estos son 10 puntos que nosotros ubicamos Para que son identificar a las sectas destructivas. Y ahora, Miriam, vamos a hablar ya a grados máximos de cuáles son los peligros de formar parte de una secta destructiva. Sí, el primer punto, o uno de los peligros de las sectas destructivas, es el poder que se le confiere al líder. Como lo mencionábamos, es un poder absoluto. Entonces esto pues nos lleva a que van desde que nos ordenen cualquier cosa o que nos exijan todo el tiempo para estar en la secta, descuidar incluso otros aspectos importantes de nuestra vida, otras esferas, lo social, lo familiar, lo académico incluso, porque ya nada más estás con el tiempo para la secta. O sea, es la exigencia de tiempo total o casi todo el tiempo para esta parte de la secta. El gurú es como que de alguna manera te está poniendo a prueba a las personas para que estén demostrando el adherimiento a la secta, la fidelidad. Entonces uno de los peligros es ese, Miriam, que tú comentas, o sea, el gurú, el poder que se le confiere al gurú y que va tomando todavía más poder a la vez de que la persona se va introduciendo más a esta parte de la secta. Es como que ya vas adquiriendo más grados, entonces tú tienes que entregarte más a la secta, porque formas parte de nosotros. Ya eres tú con la secta y nosotros contigo, o sea, ya somos como una sola cosa. Ya eres una sola cosa con el gurú, y como ya eres una sola con él, tienes que hacer realmente lo que a él le gurú plazca. diga, el maestro de la secta destructiva. Otro punto de los 6 puntos de esa parte de los peligros de las sectas es algo que tenemos que diferenciar también, Miriam, de que muchas veces hay grupos religiosos o grupos de desarrollo humano, grupos sociales, grupos del gimnasio que tienen como buena ideología en el aspecto que no son destructivos. Puede tener características de secta, pero no es destructiva. O llega siendo medianamente destructiva o no amenaza a la persona en alguna parte de su personalidad, de su desarrollo. Pero muchas veces, al irse dividiendo, alguna de sus subdivisiones que adquiere van adquiriendo las características de secta destructiva. Hemos escuchado en ciertas religiones que tienen como ciertas cuestiones éticas que empiezan a ocurrir cosas muy graves. O sea, en muchas religiones ha ocurrido de que en algunas de ellas llega a haber violaciones de niños. Los misioneros que llegan ahí tienen que darles favores sexuales a algunas personas, y no quiere decir que a los líderes que la religión sea mala, sea negativa, sino que esta subdivisión que se salió de ahí se alejó, que como está más alejada, se alejó de los principios que pregona o que rigen esta religión. Sí, ahí debemos tener cuidado en distinguir, porque en ocasiones alguna subdivisión que realiza actos destructivos ya etiquetan a toda la religión como algo negativo. Entonces se tiene que diferenciar de que a veces ya la segmentación que se hizo de eso es destructiva, pero esta ideología en sí puede tener algunas características que estuvimos hablando de sectas. Vamos a poner que tiene algunas características, pero no tiene la secrecía, ni tiene que le tienes que obedecer todo al líder, pero tiene ciertas características parecidas. Vamos a suponer que tiene alguna manera de vestir, algunos distintivos que llegan a tener entre ellos, pero no tiene características destructivas. Pero hablamos de que esta subdivisión empieza a tener características en las que sí hacen cosas amenazantes contra la persona en su integridad física o psicológica. Entonces es
es uno de los dos peligros que tienen las sectas. Sí, vamos a mencionar otro, que es la salida de un miembro de la secta destructiva. Aquí el peligro es que la salida se considera como traición. Entonces, ante una traición, ellos toman medidas como represalias, amenazas. Estas amenazas, por ejemplo, de que le va a pasar algo a algún familiar, y las hacen sentir reales. A veces, aunque no las vayan a cumplir, las hacen sentir tan reales para amedrentar a la persona que no abandone el grupo o la secta destructiva. Muchas veces se ha tenido contacto, pues, de que algunas veces las amenazas son amenazas fuertes porque tienen información acerca de tu familia o algo. Y algunas veces no las llegan a cumplir o no las cumplen, pero la amenaza es hecha de manera tan real que parece que sí se va a cumplir, pues. También las personas pues dicen, es que yo no sé si en realidad lo va a cumplir, a mí me lo dice tan convencido de que lo va a hacer. Sí, en casos pues que los hay extremos pueden llegar a cumplir estas amenazas. Ahorita vamos a dar en el siguiente momento del programa algunos consejos para evitar esta parte. Pero entonces esta amenaza llega a ser porque ese grupo te siente como un brazo de ellos. O sea, llega un momento que ya sabes tanto de nuestro grupo, ya te sentimos tan propio, porque hablamos que en estas sectas tiene que ser como que todos somos una masa, una semilla, todos nosotros juntos. Entonces se está yendo esa parte de ti, entonces de alguna manera tienen que jalarte para que vuelvas al redil. Aparte de que al irte puedes ser una amenaza, incluso al poder denunciarte si estás teniendo prácticas incluso fuera de la ley. Si por ejemplo ya dañaste a alguien de su familia, recordemos que a veces en algunas sectas ha habido violaciones de menores o incluso de mayores también, de adultos. También por ese lado se sienten amenazados. Entonces no nada más es el que te sientan parte de ellos, sino que representas una amenaza al salir de esta agrupación. O llegaste a hacer cosas que la misma persona se avergüenza de haber hecho. Entonces a veces lo tienen documentado hasta en videos o de alguna manera te lo pueden comprobar. Entonces es como que no, tú ya hiciste esto junto con nosotros o ya hiciste esto, entonces nosotros también ya tenemos. Entonces la persona vuelve a regresar y vuelve a ocurrir esta parte de que se aliena al grupo otra vez y ya no salió. O sea, es un peligro latente siempre en estos grupos de que a la hora de salirte no es tan fácil. Otro de los peligros de las sectas destructivas es el alienamiento. Como ya lo mencionábamos, el perder tu esencia, el que ya no eres dueño de ti mismo, sino que la secta destructiva es dueña de tus actos. Sí, como le llaman comúnmente las personas, el lavado de cerebro. O más que de tus actos, de tu voluntad. Sí. O sea, llega un momento que las personas cercanas a ellos los conciben como que, lo dicen como de palabras coloquiales, vendría siendo como que es otra persona. Sí, así te conciben, pues. O sea, no hablemos como una persona que dejó las drogas o dejó el alcohol y realmente se convirtió totalmente en otra persona en el aspecto de que ya no hace como conductas destructivas. Aquí hablamos que realmente su manera de pensar no era como destructiva en este tipo de conductas. Se transforma, o sea, hay una transformación total del pensamiento, del comportamiento, que realmente pierdes, como tú lo dices, tu esencia. La persona pierde su esencia totalmente, se comporta total y absolutamente distinto a como lo hacía, se expresa totalmente distinto a como lo hacía. Es interesante lo que mencionas en cuanto a que hay un cambio y no es un cambio positivo, como mencionas en dejar las drogas, sino que aquí el cambio se ve en la falta de criterio de la persona, que ya no es una persona crítica, ahora está totalmente de acuerdo con todo lo que esta secta destructiva, con la ideología de la secta destructiva, sin cuestionarla. Unos dicen que está como hipnotizado, también llegan a decir, porque realmente ya es como que de forma gradual
se fue convenciendo de todos los preceptos de esta secta, hasta que llega un momento que ya la persona que era antes lo dejó de ser. Sí. Siempre es como que con trabajo psicológico o terapias conductuales que cambien la conducta. Y hasta la manera de pensar. Hasta la manera de pensar, o sea, puede llegar a corregirse esta parte, pero llegamos que ya en momentos extremos, ya en puntos extremos, realmente dejan de ser quienes eran, para transformarse en el pensamiento actuar, todo lo que dice este grupo, pues. Sí. Otra más de las amenazas, perdón, estamos hablando de los peligros. Sí. Otra más de los peligros que existen en estas sectas destructivas es la promesa de alcanzar algún nivel determinado, Sí. la promesa de alcanzar algún tipo de desarrollo. Y esto puede llegar a que las personas entreguen bienes, que son bienes, estamos hablando que hay personas que en estas sectas, de las cosas más peligrosas, han llegado a entregar realmente todas sus fortunas. Ha habido gente millonaria que ha llegado a poner a una de las sectas todo su dinero, porque es como que si tú eres valiente y si tú realmente estás transformándote a toda esta ideología, tienes que alejarte de todos tus recursos económicos. Y entregárnoslos. Y entregárnoslo a nosotros, pues no estamos hablando como que si te vas a hacer de esto, tienes que entregarle los recursos económicos a esta institución de niños abandonados de beneficencia. Es realmente alguna manera de dárnoslos a nosotros, o también ha ocurrido, Miriam, de que al parecer se lo está dando a una organización que ellos mismos eligen, y esa organización es una manera de lavar el dinero y lo obtienes tú. De alguna manera se las arreglan para quedarse con la fortuna de esta persona que le están prometiendo la salvación, algún grado de desarrollo, el cielo, cualquier cosa en la que la persona llega a creer realmente. Entre la entrega de bienes también hablamos que uno de los bienes más sagrados es tu propia persona, entonces de alguna manera también es como esclavizarse a la secta, es algo de lo que llega a pasar, pues. Como lo mencionas, uno de los bienes es la voluntad, ¿verdad? Sí. Que se adueñan de la voluntad. Y el sexto punto, Miriam, de las cosas peligrosas, de que hablamos como que ya los puntos extremos, es cuando esta secta te obliga o de alguna manera ya convenció a la persona y ya lleva conductas sociópatas, o ya las llevan a conductas sexuales también, a entregar. Hay sectas donde realmente ya es como que tienes que entregar tu cuerpo para lo que sea al gurú o a uno de los gurús, o el grupo que salió de ese, que se hizo su división y que empieza a pedirles esas cosas a las personas que forman parte de él. Recordemos que son infinidad de sectas con diferentes ideologías, con diferente organización, diferentes prácticas también. Por eso es que pudieran suceder muchas cosas. Pudiera ir desde que hasta te prostituyan o cometer delitos, asesinatos. Uno de los casos más famosos es la historia de Charlie Manson, que inclusive hay una película que ahí te retrata cómo empezó esta secta de alguna manera como cosas buenas, todos muy alivianados, todo muy bonito, y llegó un momento que la adoración a esta persona ya llegó a ser a tal magnitud que el tipo también perdió el contacto con la realidad por esta adoración que tenían también las personas que lo seguían. Pierde el contacto con la realidad y llegaron a asesinar a una persona, una actriz de Hollywood, que fue lo que los hizo llevar la fama de su secta, pues. Creo que se llamaba La Familia, esta secta de Charlie Manson. Sí. Ahorita está una secta también que está sonando hace poco tiempo, que hablaba que marcaban a las mujeres con la promesa de empoderarlas. Ya llegaba un momento que marcaban a las mujeres y tenían que entregarle cantidades de dinero al líder y acostarse también con esta persona. Sí, ha habido gran cantidad de sectas que han cometido actos destructivos. Existió otra que fue en la isla Guyana, donde se suicidaron creo que cerca de 900 personas.
los obligaron de alguna manera. Se dice que es voluntario, sin embargo muchos de ellos está documentado, o algunos que lograron escapar, fueron obligados a tomar un líquido compuesto con cianuro y no recuerdo qué otro líquido, que incluso obligaron a tomar a los niños y a las mascotas. Entonces hablamos que te pueden llevar a conductas peligrosas este tipo de sectas. No estamos diciendo que todas las agrupaciones que persigan estos fines lo hacen, pero aquí estamos dando unos puntos peligrosos cuando ya llegas a un momento de, como decían en las entrevistas, que el fanatismo, que realmente ya te olvidas de todo para ser una especie de títere del grupo. Perdón, este es un punto clave que mencionas, el fanatismo. Ya sea el fanatismo de los seguidores o el fanatismo incluso del líder, que puede también permear a todos los integrantes y cometer actos destructivos. Sí. Ahora vamos a dar, Miriam, unos datos importantes. Son 7 puntos importantes para no caer en las garras de una secta, como para defensa a cualquier cuestión posterior que puede suceder cuando entra un grupo, una persona. ¿Qué cosas son importantes para no caer en cuestiones destructivas? Sí, estos 7 puntos les pueden ayudar a evitar caer en las garras de las sectas destructivas. En primer lugar tenemos, como lo mencionábamos, los secretos. Aquí no permitas que te pidan que guardes el secreto de la operación o la organización de una secta. O más bien, si te piden que guardes secretos es porque tienes que evitar este grupo. Sí, es que toda organización que se digne del desarrollo humano no puede pedirte que guardes secretos sobre los cultos que llevas o cualquier situación que tenga que ver con la organización. Ten cuidado siempre que sea una organización tan cerrada que no tengan que salir este tipo de cosas, de las cuestiones que hacen dentro de ese lugar. Es como para que pongas un punto de atención. Te lo están pidiendo, pon atención. Puede ser algo que en sus primeros momentos te pueda llamar la atención y ya lo vayas tolerando. Entonces es una de las cuestiones que no debes de tolerar desde un principio cuando entras a una organización, de que no te pidan que no hables y mucho menos que te lleguen a pedir que des algo para que ellos también te tengan agarrado porque te están dando cierta información. Entonces, no secretos. El punto número 2 es tener cuidado con los datos que das a estas organizaciones, a estos grupos. Los datos privados, datos personales que ellos pudieran utilizar para hacerte algún daño. Sí, pueden utilizar datos también que han ocurrido. Recuerdo que uno de los casos que me platicaron era de una chica que ya tenía miedo de dejar ese grupo porque sabía que el tipo el gurú, el maestro de ellos, ya sabía cuestiones de sus hijos, de su familia. Le habían tomado información de alguna manera que ella ya era como que ya no podía ni dormir porque decían no, es que va a llegar, no, es que va a pasar esto, porque llegó un momento que ya estaba a tal grado la amenaza latente que la chica ya tenía mucho miedo porque sabían demasiado de ella. Sí, de alguna manera, cuando estás emocionado con este grupo, quizá te abres, tienes confianza y cuentas algunas cosas privadas, las cuales pueden utilizar para hacerte algún daño. También datos personales como cuentas bancarias, por ejemplo. Sí. También podría ser peligroso, ser un riesgo. Entonces, para que tú puedas, es uno de los puntos importantes para evitar a estas sectas destructivas. Porque hay personas que, vamos a suponer que en algún tiempo fueron tomadoras, no sé, y platican en un grupo que fueron tomadoras. Entonces, si alguien te amenaza de que no, es que voy a decir que tomaste, pues es así como que es del dominio público. Pero supongamos que tú a ese grupo le contaste que hiciste algo muy grave, entonces de alguna manera tú ya le dijiste con eso de qué pierna cojeas y de dónde te van a amenazar y te van a intentar tumbar, pues. Entonces ten mucho cuidado también con esta información
Con de los cosas actos que delicadas que hayas hecho. O sea, ¿qué tanto puedes confiar en el grupo para comentar estas situaciones? Pues, o sea, puede ser, vamos a suponer que le dijiste que tu hijo, tu hijo es de tu compadre. Entonces llega un momento que ya tienen ese dato, entonces vas a salir de la organización, de la secta, y es como que, ¿sabes qué? Pues tu marido va a saber que este hijo no es de él. Entonces son informaciones delicadas que no a cualquiera, o no se las debes de decir realmente a un grupo, porque ¿de qué les va a servir? Pues. Entonces, si tú de alguna manera vas a contar ciertas cosas, debes de ser abierto en tu vida a todo, y no no solamente con estos no solamente grupos. con estos grupos. Entonces ten mucho cuidado. Si tú vas a ser transparente en tu vida diaria, pues no va a haber ningún problema. Pero si tienes ciertas cosas que te pueden dañar, entonces de ahí se pueden agarrar estas sectas destructivas. El tercer punto, Miriam, que es importante siempre que comienzas en determinado lugar, porque tú no sabes cómo va a ocurrir, o que sabes que tu hijo, que tu hermano, que tu primo, que la persona cercana a ti está yendo a una organización y te empieza a platicar y todo este tipo de cosas. Un punto importante es que la persona tenga los datos de esa empresa, de ese lugar de desarrollo. De esa organización, de ese grupo, sí. Tratar de tener los datos importantes. Incluso ir un poquito más allá, investigar cómo se mueven, qué objetivos persiguen, el domicilio, por ejemplo. Ya hoy en día podemos conseguir información de cualquier persona, de cualquier grupo, cualquier organización. Entonces también, si es una organización donde encontraste información negativa, tener alerta, o incluso si es una organización donde no encontraste ninguna información, aguas también. Es importante que tu familia o tu gente cercana tenga información de ese lugar, pues de que tú asistes a ese lugar. Sabes que me gusta mucho esta parte, pero yo tengo como que cierta alerta. Siempre es bueno que si tú le estás abriendo las puertas de par en par a la organización, pues que ella también te abre las puertas de par en par a darse a conocer, domicilio de la empresa, su matriz donde se encuentra, teléfono, si tiene página web, o sea, que realmente conozcas cosas y que haya una persona que las conozca aparte de ti, para que cualquier cosa que llegue a pasar, yo estoy ahí. También dónde te mueves o con quién pasas tu tiempo. De hecho, aunque conozcas, ha habido casos en sectas que aunque realmente conozcas hasta dónde están, ha habido casos en los que cuando ya sale un tipo y está en peligro la organización, recuerdo que en una de las sectas, todas las personas, los integrantes de la secta fueron y destruyeron los lugares para que no hubiera evidencia del lugar. Al final de cuentas, ya con una investigación llegaron a darse cuenta de que sí existió la secta ahí y todo, pero de alguna manera pueden llegar hasta destruir la página web, destruir de repente ya no existe el teléfono, destruir cualquier rastro, pero no está de más siempre tener algo de que si tú le abriste las puertas de par en par, que ellos también te abran las puertas de par en par y conocer la información, porque no debe de haber secretos, porque si es una organización que te permite, que te está ofreciendo el desarrollo humano en cualquier ámbito, entonces que te abra las puertas. Sí, otro punto que te puede apoyar para no caer en una secta destructiva es que no permitas que este grupo te aísle de tu familia, de grupos importantes como son tu familia, tus amigos. Hay pilares que hacen más fuerte a la persona, y uno de esos pilares es la familia y los amigos. Entonces, una de las cosas que tratan de alejarte de estos grupos para que termine siendo más cercano a ellos y sea más fácil manipularte, es que te alejes de los tuyos. De los amigos, que también las hay, que quieren que arrastres a tu familia. Sí. Sí, porque también existen las sectas donde tu familia se integra y es parte también de la secta. Aquí hay que tener cuidado por ejemplo, estamos comentando de que no te pueden alejar de tu familia. Hay casos, hay excepciones donde
A lo mejor es un grupo donde estás asistiendo a alguna terapia, a algún lugar que no es una secta, y te alejan de tu familia porque no es una familia sana. Sí, hablamos que quizás en una familia en la que abusa de la chica, el papá, el tío, el hermano, pues obviamente te van a alejar de tu Pero familia. ya son casos extremos, son excepciones, con las que no nos debemos de confundir, ¿verdad? También alejarte de tu familia puede ser atraerlos, pero luego los hacen que se alejen de lo que es una familia, de lo que es la convivencia. Inclusive te monopolizan el tiempo de toda tu familia y hasta ellos terminan como indicándote conductas que debes de hacer y rituales. Realmente ya la convivencia familiar se convierte en un ritual que te indica esta secta. Sí, hablamos de que te alejen de una familia sana, ¿verdad? Sí. Porque también puede ser que hay casos de personas de 50, 40, 50 años que viven como si fueran niños con su familia, ¿verdad? Sí. Que bueno, eso ya es otro tema que nos puede dar para otro programa incluso. Entonces, aquí hablamos de familias sanas. Este punto es de que no permitir el aislamiento de esos pilares que nos hacen tener, porque todas las personas debemos de tener divididos nuestros intereses, nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hobby. Amigos. Recordemos pues que somos seres gregarios, que tendemos a estar en grupos, y no es malo estar en grupos, ya sea familia, con amigos, en la escuela, grupos sociales de cualquier índole. Es sano. Somos seres que, como les decía, somos gregarios y tendemos a unirnos. Y esto es incluso para protegernos. El estar en grupo nos ayuda, nos protege. Ciertos animales también lo hacen, están en grupos, se protegen, se ayudan. Entonces, no es malo es estar en grupos. El problema es cuando ese grupo realmente ya es tu obligación brindarle todo tu tiempo y tu esfuerzo al grupo. Entonces ahí vemos que ya hay una problemática, es como que mucho ojo, es uno de los puntos importantes que debemos de fijarnos, pues. Es uno de los puntos de que ningún grupo u organización está exento de cumplir las leyes de un país, sí, o de una ciudad o de una comunidad. Sí, en este punto vemos que hay sectas destructivas que te obligan a cometer actos delictivos. Entonces, si te piden algo que está fuera de la ley, pues no es un grupo sano, ¿no? Evítalo. Podría confundirse algunas personas que, oye, pero pues hay grupos donde te tienes que acomodar a sus usos y costumbres y este tipo de cosas, pero aquí habla, lo de sus usos y costumbres aplica cuando son etnias. Hay ciertas etnias indígenas o que son como que tienen ciertos derechos por ser de los primeros pobladores de esos lugares, que llega un momento que como leyes les respetan ciertos grados de autonomía, uh-huh, y los acomodan a sus usos y costumbres las leyes de esas personas. Entonces estamos hablando de etnias. Y que no es extremo. Por ejemplo, incluso en las etnias pues no está permitido matar, ¿verdad? Uh-huh. No está permitido cometer un delito de esta naturaleza, asesinatos, uh-huh, entonces sí, aquí debemos de tener cuidado que cualquier organización religiosa o de culto debe de estar dentro de la ley. Por ejemplo, me recuerda el caso de los huicholes en nuestro estado, que es Jalisco. Hay en la zona norte, una etnia o un grupo de indígenas huicholes, o bueno, denominados huicholes, sí, que ellos tienen rituales con peyote, y es parte de su religión. Entonces ahí vendría siendo como parte de los usos y costumbres. Y cuando hablamos de una secta que... El peyote es un alucinógeno, sí, que lo utilizan en sus rituales. Entonces hablamos que cuando estamos hablando de un culto nuevo, la secta destructiva que ya está formada, no puede alejarse de las leyes del país. O si forma parte de alguna comunidad indígena
no puede alejarse de las reglas que están hechas para ese lugar. O sea, ahí no se aplica lo de usos y costumbres. Si fallan a eso, tienen que pagar las consecuencias de acuerdo al país o lugar donde viven. Y el punto número 7, en cualquier grupo tú puedes salirte en el momento que tú lo desees, en cualquier situación. Hablamos de que si tú tienes un contrato, siempre en un contrato hay como que debe haber resarcimiento porque estás faltando al contrato. Entonces hay como que tienes que pagar cierta cantidad, digamos, porque no dices un servicio o algo, pero aquí hablamos de que es un grupo donde se trata de que es el fortalecimiento humano en algún ámbito, lo que te prometieron al entrar. Y no, ningún grupo te puede condicionar la salida de él. O sea, tú puedes salir en cualquier momento de cualquier grupo, de cualquiera. Sin que haya alguna represalia. Sin que haya represalias. Sin que haya amenazas. Sin que haya algún riesgo a tu integridad física o psicológica también. Ningún riesgo a tus bienes, ningún riesgo a otras cosas. Puede ser una organización que te dicen, ¿sabes qué? Te vas y ya no te quiero ver. Ahí es como que ya no te quiero ver. Pero hablamos que estas organizaciones realmente va a haber represalias fuertes contra las personas o amenazas que puede ser que no se cumplan, pero ya saben tanto de ti que pues ya entra el miedo de la persona. Pues. Sí, entonces si es un grupo que tiene estas prácticas, también lo mencionamos para que sea un apoyo para que tú evites este tipo de grupos también. Entonces les dejamos estos 7 puntos importantes para no caer en las garras de una secta. O sea, siempre tratemos de seguir estos puntos, son puntos importantes que hemos escogido para darles una especie de camino para que lleven a todas las personas queremos formar parte de un grupo, todas las personas de cualquier ámbito, pero debe de haber sus asegúnes siempre para todo, para vivirlo de una manera más sana y que sea constructiva para la persona. Sí, un grupo tiene que ser más hacia el desarrollo y pues hay aquí acciones que no nos llevan al desarrollo, al contrario, nos coartan la libertad, incluso de nuestra propia voluntad. Y la libertad y la voluntad es uno de los pilares fundamentales de las personas y nadie puede pedirte resignar tu voluntad. Sí, son de los dones más preciados que tenemos, nuestra voluntad, nuestra libertad. Entonces ya lo que continuaría ahorita sería hablando con los pelos en la mano, vamos a hacer la editorial y pues esperemos que nos sigan para el siguiente programa y espero que les haya gustado la temática de hoy. Sí, gracias por acompañarnos, por seguirnos. Y ya saben, no olviden suscribirse. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter, Tips Psicólogos, nuestra página web es psicólogos-tip.com. Entonces no olviden suscribirse, vernos nuestros demás videos y pues los esperamos para el siguiente programa. No olviden también que tenemos un programa completo y tenemos videos cortos. Ya será que ustedes elijan cómo lo quieren ver. Y pues los esperamos al siguiente programa. Adiós. Gracias. Dos de los valores fundamentales de los seres humanos es la libertad y la voluntad. Sí, todas las personas queremos pertenecer a un grupo, sentirnos valorados, aceptados, sentir que nos quieren en un sitio. Pero cualquier grupo que te pide que resignes tu voluntad o tu libertad, te está pidiendo que abandones esos valores fundamentales y lo que te está pidiendo es que te conviertes en un títere de su voluntad, de la voluntad de ese grupo. Nunca permitas que te pidan guardar un secreto. Nunca permitas que te pidan que resignes tu voluntad por lo que ese líder o ese grupo quieran que hagas. El libre albedrío es un valor fundamental de los seres humanos, un valor fundamental que sí, ha hecho que las personas hagan cosas malas, cosas no aceptadas, pero que también esa libertad
nos ha llevado a ser muy creativos y a hacer cosas maravillosas. Entonces, vive tu libertad, sé creativo, y al ser creativo, siempre te acercarás más a los valores que te acercan a ser precisamente eso, un humano. Gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos.